¿Cómo están los demás? María Alejandra, Viviana, John. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, María? ¿Cómo te va? Hola, John, ¿cómo estás? Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, Viviana. Qué bueno. Estaba como preocupado por ti la semana pasada, ¿Por qué? porque aparecías en la portada del otro grupo. ¿Eh? Sí, estabas en la Ay, ¿cómo portada. así? Entonces, no, pero cuando ya revisé todos los trabajos, pues me di cuenta que fue que el otro grupo pues no tuvo presente sacarte ahí de la portada. Ah, ok. Me había quedado preocupado porque les había ido bastante regular, entonces, y como tú ya habías trabajado conmigo, me sorprendió un poco. Entonces, pero no, fue que ellos no habían tenido presente modificar la portada, pero ya creo que están más encarrilados. Ah, ok. Bueno, veo que estás muy enfermo, así que no te va a esforzar mucho la voz en ese momento. Sí, voy a silenciar porque tengo una tos horrible. Vale, no hay problema. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro de videoconferencia. Ustedes hoy entregan el trabajo. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la entrega del día de hoy. No se preocupen si en este encuentro ven que hay que hacer ajustes. Si los logran hacer, está bien. Si no, lo importante es que para la entrega final, eso sí, el trabajo esté perfectamente depurado con las observaciones que yo les hice. Cuéntenme cómo les fue con la realimentación en los videos. Pues hubo algunos grupos en donde la hice por escrita, pero a la mayoría les mandé los videos. Cuéntenme cómo les fue con eso. Profe, con las correcciones. Con mirar los videos. En, Bueno, no, a nosotros nos las envió, pero escrito. ok, ok. Bueno, John Fernando, María, ¿qué pasa? ¿Por qué no están como hablando? Profe, qué pena, sino que estoy comiendo, entonces ya enseguida hablo. Oye, qué Bueno. pena, me acabo de conectar. Johnny, yo hace rato hablándote aquí, hombre. ¿Cómo le fue No, mirando los videos? No, sin problema. te digo la verdad, apenas me conecté hace un momento porque esta semana, ayer no pude, ayer lunes. No, pero te hablo de los videos de la realimentación que están desde la semana pasada. Que sí los pudiste ver. No, profe, la verdad no. Es que tuve pues como un inconveniente de internet y entonces solo podía descargar trabajos y no quedarme conectado como mucho tiempo. Es como Bueno, mirar así por encimita. a ver, muchachos, los videos no es para que me dejen en visto. Entiendo que tengan que manejar su tiempo y todo eso. Pero si no ven los videos y solo se están fijando en las notas, se van a hallar una sorpresa en las entregas posteriores, porque yo lo que les evalúo es que ustedes hagan el proceso. Entonces, si ustedes ven, ganamos el trabajo por decir algo en 3,9 y dice es que está bien, ¿cierto? Está bien, está 3,9. No, así no funciona. Porque yo les hice una claridad en la sección de noticias, pilas con eso, que a pesar de que de que la rúbrica les indicara algo, eso no quería decir que el trabajo ya estaba como quedó. Lo he planteado así porque yo puedo entender que para la primera entrega, pues muchos no tengan claro que es un planteamiento del problema, muchas cosas se aclaran en el marco de las reuniones
y como el núcleo es tan corto, pues sería muy injusto yo decirles hizo mal el planteamiento del problema cuando ustedes están aprendiendo a hacerlo. Pero la contraparte de ser más, de ser comprensivo con que algunos de los elementos que están construyendo no estén completos en las entregas preliminares, es que en las entregas posteriores ustedes sí integren los avances y los ajustes que yo les señalo en los videos. Por lo tanto, si ustedes no los tienen en cuenta, realmente el proceso no está cumpliendo y entonces la condición inicial está siendo malentendida, ¿sí? Pilas con eso, muchachos, porque yo para esta entrega lo que les voy a evaluar es que ustedes me digan, bueno, muéstrenme cómo fue que ustedes retomaron las observaciones. Si yo veo que ustedes no las mandan, o si veo que ustedes las hicieron caso omiso a ellas, pues en esta vez sí me toca aplicarle la rúbrica con severidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya esa fue la lógica con la que se planteó el proceso, esa fue la lógica que yo les expliqué desde la primera vez. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, muchachos. La realimentación es la mejor parte de los trabajos, no la nota. La nota no dice mucho, muchachos. Usted se puede graduar de 3 y ser un excelente profesional y se puede graduar de 5 y eso no significa necesariamente que usted haya aprendido mucho, como también el caso contrario, ¿cierto? Que una persona que sea que 5 sea porque sea muy, muy responsable o porque haya sabido mucho. Todos aquí sabemos que hay muchas circunstancias en las que, por las cuales una persona puede sacar una alta calificación y no necesariamente sea porque se haya esforzado mucho. Entonces, pilas con eso, muchachos. Es muy, muy, muy importante que ustedes vean la realimentación, que tomen en cuenta las observaciones de la realimentación. ¿Listo? Ah, profe, no, yo ahí me equivoqué, lo de la realimentación sí lo vi, lo que pasa es que me confundí con lo que decía de videos, pero la realimentación sí la vi, claro, y para tenerla en cuenta para la entrega de hoy. La ustedes las hice escrita. Sí, profe, escrita. Ah, ok. Bueno, la mayoría de grupos se las hice a través de los videos, ¿sí? Se las hago así porque les puedo explicar a viva voz algunos de los elementos que sería más difíciles tratárselos de explicar por el medio escrito. Esa es la razón por la que la hago por ese medio. Pero bueno, John, la verdad es que pensé que era que no habías visto la realimentación y eso es de lo primero que hay que ver. Igual hago la anotación para los compañeros que de pronto eventualmente todavía no la hayan visto. Bueno, ya se conectaron más compañeros, bienvenidos a todos. Eh, Tenemos varias cosas para trabajar hoy, entonces les digo, no necesariamente si ahorita se dan cuenta que hay algo que tienen que ajustar en el trabajo, no se preocupen, si lo alcanzan a hacer, háganlo, eh, pero si no, acuérdense que lo que va a estar depurado es el trabajo final, o sea, la entrega que ya tenemos que hacer la siguiente semana, ¿sí? Entonces, no se preocupen. ¿Quién me dice, por favor? Profe, qué pena, una preguntita antes de, Sí, dime. con respecto pues a las observaciones que usted nos dio en el primer entregable, yo puedo utilizar el mismo formato, o sea, el mismo texto tal cual, le adiciono lo que le voy a adicionar, no tengo que enviar documentos aparte, No, es el porque yo mismo, trabajaría sobre el mismo documento. es sobre el mismo documento, es correcto. Si te das cuenta, la entrega final, el trabajo de aplicación, es básicamente la suma de las entregas parciales más los últimos elementos que se piden ahí. Entonces, no tienes problema. O sea, si lo vas armando, no hay ningún problema. Esa es la idea. Realmente nosotros tenemos un solo trabajo en este núcleo, partido en varias entregas. Perfecto, muchas gracias. Lady, tienes la palabra. Profe, o sea que, bueno, perdón. Dale, Lady. Bueno, o sea que, ¿qué? ¿Quién iba a hablar por ahí? Hola.
¿Quién iba a hablar por ahí? Lady. Yo, profe, Ah, ok, Lady está Natalia. escribiendo. Ah, ok. Dale, Natalia. Profe, yo hay algo que no entiendo. Sí. Y es que la entrega de hoy es las correcciones de la primera entrega, pues valga la redundancia. No sé, estamos Eh, como pegados en ese punto. Ustedes Hoy debían es la entrega entregar del avance 2. la entrega del avance 2, pero en la realimentación pasada yo les dije que hicieran las correcciones para la siguiente entrega. Salvo que el trabajo estuviera muy bueno en la primera entrega. No sé si fue el caso de ustedes. Hubo algunos grupos que hicieron un muy buen planteamiento del problema, entonces los ajustes eran menores. Entonces lo pueden hacer para la entrega final. Pero como yo no los puedo dejar llegar hasta la entrega final sin tener constancia de que ustedes hicieron esos ajustes, porque yo necesito orientarlos y eventualmente ustedes todavía están perdidos con el tema tal cual como nosotros lo estamos planteando en este núcleo. O sea, con las condiciones que debe cumplir un buen problema. No puedo esperar hasta la entrega final porque ya no hay posibilidad de correcciones. Yo esta semana me tengo que enterar, ustedes cómo fue que resolvieron eso, para a partir de eso en la segunda realimentación decirle, listo muchachos, falta esto, o muy bien esto, o esto sigue flojo, y para la entrega final ya eso quede resuelto. ¿Sí? Ujú. Entonces, es eso, Natalia. No sé si respondí tu pregunta. Ay, no, profe, la verdad, yo creo que estamos demasiado como perdidos nosotros con esa parte, con ¿Cuál la es la? segunda entrega. Pero la segunda entrega es corta. Si ustedes se fijan, la segunda entrega es básicamente los objetivos y un adelanto del marco referencial que realmente ese marco referencial lo vamos a trabajar con profundidad para, para la entrega final. Lo que se pide es un adelanto nomás. Realmente esta segunda entrega no es larga. Una redacción de unos Ah, ya. objetivos a lo sumo resultan en media página. Cada vez que hay que saberlo redactar, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero ahorita hablo en detalle un poco de esta entrega, hoy voy a explicar los objetivos para que ustedes lo tengan presente, pero no es largo. Lo que sí me importa es que ustedes hayan trabajado sobre las observaciones pasadas que les hice, porque el problema ya sí tiene que quedarles claro. De hecho, tengo algunas observaciones para que tengan presente de lo que pasó en ese planteamiento del problema. ¿Vale? Sí, ahora sí. Ok. Lady, que me está escribiendo por el Muchas chat. gracias. Simplemente ponme la pregunta ahí pero igual ten presente que la entrega de hoy que tiene que ver con los objetivos es lo que voy a explicar. Entonces, no te Ujú. preocupes porque seguramente vamos a aclarar muchas de las dudas que tienes en ese momento. Bueno, muchachos, Perfecto. sin más, entremos en materia para que nos rinda el tiempo. Eh, ¿Alguien me dice que se está celebrando esta semana en el CEIPA? El día del administrador, ¿no? Es la semana del administrador. Exactamente, se está celebrando la Semana del Administrador. Gracias. ¿Quién me ayudó con eso? Caterine. Hola, Caterine. Sí, hola, ¿cómo Eh, está? Buenas noches. la Semana del Administrador, por tal motivo, en la institución se planteó una actividad para todos los estudiantes virtuales que yo les publiqué en el foro. No sé si ya tuvieron la ocasión de verla. Profe, la de los tiempos del 2015 y todo eso. Esa misma María, gracias. Entonces no se Sí, yo vayan a... ya la empecé a trabajar, pero pues no la he hecho toda, pero ya he ido como mirándola. Ayer la empecé a mirar. Mira, María, gracias. Esa era la idea que se animaran a realizarla. Mira, esto se supone que es un corazoncito. Creo, ahí ya sí se ve bien. Sí, ya Eh, lo vi. Gracias porque esa era la idea, muchachos. Yo entiendo, no se vayan a asustar.
esto es una actividad que se propuso para todos, no fue un capricho mío. Y no es una actividad obligatoria para que se relajen, es una actividad opcional, sin embargo es muy bacano que la realicen y se las bonifico en la entrega 2, ¿cierto? En este segundo avance, las personas que la realicen, les voy a dar una bonificación en la calificación. La idea es que ustedes, les comento, ustedes trabajen esta lectura. Es una lectura que cuenta una historia sobre un mundo en el futuro que está viviendo, digamos, unas catástrofes, ¿cierto? Unas crisis. Y la idea es ver qué decisiones se toman en los diferentes tiempos previos para solucionar esa crisis, como si uno viajara en el tiempo y corrigiera lo que se hizo mal. Entonces plantea ahí como una especie de aventura en el tiempo bien interesante. Y para eso, entonces ustedes, ahí está el enlace publicado. A ver, les muestro. Mírenlo aquí arribita. Ustedes le dan ahí, luego de que pues lean la historia y ahí van a encontrar la información para resolver la actividad. Los lleva a esta página. Los lleva a esta página. ¿La están viendo ahí? Y a través de estos códigos QR ustedes van a encontrar una información sobre las diferentes épocas de las que habla la historia de Mayo, para que ustedes puedan, digamos, decidir al final qué es lo que debería hacerse, ¿cierto? Eso es a lo que les lleva. Hay varias preguntas que se plantean, pero la fundamental es qué decisiones son las que se tienen que tomar para que el futuro no sea como lo está planteando Mayo, ¿sí? Para eso, muchachos, ustedes deben descargar una aplicación que les permita leer código QR. Además que muchos de ustedes ya lo han hecho alguna vez. Si no, es bueno que aprendan cómo también se hace esto. Código QR. Ustedes se meten a la tienda de aplicaciones de su celular y encuentran cualquier cantidad de aplicaciones que les permiten leer código QR. Se lo descargan y con eso desarrollan la actividad. ¿En qué consiste? Ustedes consignan sus hallazgos en el foro de debates y eso es en lo que consiste la actividad. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con estos códigos QR? Sí, es solamente escanearlo y ya lo lanza uno a lo Eh, que, sí, a la página que ellos quieren que uno vea. Exactamente. Es bien interesante la actividad, es muy completa, muchachos. Por ejemplo, aquí nos habla del 2015. Entonces nos da una serie de videos o nos lleva una serie de videos que nos muestran qué pasó en el 2015, qué acontecimientos en ese entorno del 2015 que de alguna manera resultaron problemáticos para la humanidad. Entonces nos da una línea de tiempo, por ejemplo en enero, que arrancó con el colapso del precio del petróleo, pero luego nos va mostrando otras cosas. Este, por ejemplo, lo hace a través de videitos, pero hay otros que lo hace a través de texto. Hay varias modalidades. Son videos cortos acerca del tema. Por ejemplo, miremos qué pasó en agosto en el 2015. Inicio de campañas para limpiar residuos sólidos en el océano. En fin. Para que se animen, muchachos, entonces, y ya saben que se las tendría en cuenta. ¿Cuándo cierra la actividad? Profe, Ok, cierra el viernes. Sí, dime. por ejemplo, entonces ahí al uno escanear salen unas preguntas, Exactamente. 6 preguntas, entonces la idea es contestar las 6 preguntas y montarlas por el foro. No, porque serían muchas. Imagínate, cada ítem tiene un código QR. La idea es sobre todo responder la última pregunta. O sea, las otras preguntas las respondes, pero no las tienes que consignar en el foro, sino que es el insumo de información que necesitas
para que estés bien enterada de la actividad. Profe, la idea no es como responder que, o sea, de todo lo que vimos, ¿qué cambiaríamos para mejorar el futuro? Exactamente, eso es lo que realmente hay que consignar en el foro. En el 2035, ¿cierto? Con todo lo que viste, ¿qué es lo que habría que cambiar? ¿Qué decisiones son las que tienen que tomar? Si te fijas en las preguntas que aparecen en el código QR, es la última pregunta la que realmente nos habla de la toma de decisiones y la que nos invita a mirar cómo ayudamos a Mayo a cambiar el futuro. Pero, para llegar allá, obviamente tengo que tener la información que me están pidiendo las otras preguntas, pero no las tengo, digamos, que contestar en el foro y poner toda la información, sino es más que yo las lea, son como unas preguntas guías para ver los videos y para hacer las lecturas de la actividad. ¿Y eso se contesta por equipo o es personal? Es por equipo, ¿sí? Lo hacen por Listo. equipo. Obviamente, como no todos los del equipo pueden estar decididos a realizar la actividad, pues si no todos participaron, me ponen ahí quiénes del equipo participaron en la actividad y ya yo se los tengo en cuenta para la bonificación que les haga en el avance 2, ¿sí? Listo. O si ninguno del equipo se anima, pues entonces lo hacen solo, pero la propuesta de la actividad es que la hagan realmente por equipo. Profe, si se hace solo, no se califica, no se vale. Sí, pero que eso sea, pues si lo vas a hacer solo, sea porque los demás decidieron y no porque de una vez decidiste hacerlo solo. Pues es que es muy complicado, profe. Profe, porque en mi caso mis compañeras, pues la verdad sí me dijeron que estaban como un poquito ocupadas esta semana y que ellas no podían participar, entonces yo decidí cómo hacer la participación. Porque, Ok. profe, está bien, por ejemplo, para el trabajo y todo eso, uno sí muchas veces de los tiempos y bueno, trata de coordinarlos, pero es que también para el foro es muy complicado por los tiempos que manejamos cada persona. Sí, yo entiendo, ¿no? Por eso la plantea opcional y claro, si en últimas no consiguen los compañeros, la hacen solo, pero lo importante es que la hagan, ¿sí? Y ya la actividad cerraría el viernes, listo, el viernes cerraría esta actividad. Es claro, muchachos. Sí, profe. Bueno, sin más preámbulo, entonces ya ahora sí entremos en materia. Les comento del trabajo que ustedes entregaron la vez pasada. Estas fueron las principales observaciones que tenía con respecto a lo que ustedes entregaron. Problemas en la documentación del problema, en la calidad de las fuentes que utilizaban, en las normas APA y en la pregunta de investigación. Sin embargo, yo ya les expliqué esto a cada grupo. Solo quiero señalarles especialmente la importancia del primer punto, que es la documentación del problema, y especialmente porque ustedes, la mayoría de ustedes están estudiando contaduría pública y los contadores, pues hay una cosa fundamental que manejan y son los números. Entonces me encontré muchos planteamientos del problema que estaban poco documentados. Cuando yo les hablo de documentados es que no habían datos, no había un respaldo en información que acompañara a las afirmaciones que ustedes hacían con respecto a la situación que estaban describiendo, por decir algo. Algunos decían, es que las ventas de la empresa han bajado, ¿cierto? Pero nunca mencionaban cuánto bajaron, ¿cierto? Y bajaron con respecto a qué, que es otra cosa. Que las ventas pueden bajar y eso es normal, o sea, eso no necesariamente es un problema. Con respecto a qué estamos mirando que eso está constituyéndose en un problema. Entonces, muchos de ustedes entregaban información simplemente descriptiva, pero no mostraban en qué se estaban basando para mostrar que esa información estaba hablando de un problema real, medible, cuantificable, ¿sí? Con esto no les quiero decir, muchachos, que la documentación de un problema solo se haga con información cuantitativa, porque
por ejemplo, yo puedo sustentar un problema a través de testimonios, ¿sí? Es que el servicio al cliente de la organización no está siendo el mejor, ¿cierto? Para eso cito el número de quejas de los clientes, perdón, puedo citar las quejas de los clientes con respecto a ciertos aspectos de lo que la empresa le está ofreciendo. Eso no necesariamente es un número, es una cifra, pero me está dando cuenta que algo está pasando, ¿cierto? Es una información que me muestra que hay una insatisfacción y que yo no me estoy inventando el problema, sino que tengo manera de respaldarlo desde la visión que los clientes están teniendo de la organización. Eso es documentar un problema. Entonces, ustedes que están, especialmente están estudiando contaduría pública, es muy importante que ustedes den cuenta de la documentación, porque es su labor, ¿cierto? Eh, o sea, esto se espera de cualquier proyecto, pero especialmente de ustedes, si son los que están estudiando este tipo de carrera. Si yo voy a hablar que hay un problema que se está presentando, debo dar cuenta de cuáles son las mediciones que yo hice para sustentar que ese problema existe, ¿sí? Entonces muchos realmente no tenían este aspecto realizado. Ténganlo presente, muchachos, porque es muy, muy, muy importante de cara a que podamos entender esto, la magnitud o la gravedad de un problema, ¿sí? Esto yo se los había mencionado en la videoconferencia pasada, pero aquí les realizo un esquema que nos permite entender mucho mejor de qué estoy hablando. Yo puedo tener un problema y lo puedo entender desde su magnitud, que tiene que ver con qué tantas personas son afectados por ese problema, ¿cierto? O lo puedo entender desde su gravedad, que tiene que ver más es con qué tanto los afecta, o sea, qué consecuencias tiene ese problema en la vida de las personas, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un problema que tenga una alta magnitud y una gravedad poca, ¿cierto? Que afecte a muchos, pero que sea poco grave, ¿sí? Por ejemplo, hablemoslo en el campo de la salud, un resfriado, ¿cierto? El resfriado es una enfermedad que afecta a muchas personas, ¿cierto? Es un problema de una alta magnitud. ¿Por qué? Porque se contagia muy fácil. Pero las muertes por resfriado no son tantas, ¿cierto? En la mayoría de grupos poblacionales, las muertes por resfriado común son raras, ¿cierto? Se considera una enfermedad de fácil manejo médico, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo otras enfermedades que, por ejemplo, no son tan frecuentes, o sea, no estallan epidemias, pero eventualmente, si las personas que son afectadas, pues sí tienen unas altas probabilidades de morir, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría una enfermedad que tendría que ser, que podría ser muy grave, aunque su magnitud sea relativamente mínima, ¿sí? O no afecte tantas personas, ¿sí? Ese de qué tantas afectaciones de personas hay, pues yo tendría que sustentarlo con referencia, es decir, esta enfermedad solo afecta al 0,5% de la población colombiana, ¿cierto? Diría, el 0,5 con respecto al total, pues es un número mínimo, ¿cierto? Pero si ya encuentro otro referente que me dice que esta otra enfermedad afecta al año al menos al 60% de las personas, pues ya me está hablando de que la magnitud es alta, aunque sea un poco grave. Cualquier problema que ustedes tengan, muchachos, ustedes lo pueden ubicar en cualquiera de estos cuadrantes, ¿sí? Lo ideal, por ejemplo, es cuando uno encuentra problemas de este tipo en este cuadrante, problemas graves y que afecten a muchos, ¿sí? Porque ahí me está dando cuenta que ese problema merece intervenirse, ese problema merece generar una buena intervención con miras a solucionarlo. Por ejemplo, hay un grupo que está trabajando temas medioambientales en Medellín, ¿sí? Un tema que tiene que ver con la emisión de gases.
por ejemplo, ese problema es un problema que es muy grave porque las afectaciones de salud por el aire contaminado son altamente conocidas y afecta la calidad de vida de millones de personas, ¿cierto? Es un problema de alta magnitud y de alta gravedad, ¿sí? Y ya yo podría tener, por el contrario, problemas pocos graves y que afecten relativamente a pocas personas, ¿sí? Entonces piensen en este esquemita, muchachos, y fíjense en dónde estarían ustedes, en dónde estaría el problema de ustedes. ¿Recuerdan hace 8 días el ejemplo que les di de la empresa que distribuía pollo? Que si entregaba el pollo habiéndose roto la cadena de frío, Sí, profe. que una empresa podía tener retrasos en sus entregas y es un problema, eso era un problema, ¿cierto? Porque muchos clientes iban a estar insatisfechos por el retraso, pero que ese problema, desde el punto de vista de la gravedad, era menos grave que si entregaran un solo pollo, pero ese pollo ya no estuviera perfectamente congelado para el consumidor. ¿Por qué? Porque se podía contaminar y las consecuencias que se desprenden de un pollo que no está debidamente congelado son mucho más graves que la insatisfacción de un cliente porque le llegue tarde el pedido, ¿sí? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, uno pues, como administrador tiene que mirar si resuelve un problema que afecta a muchos o se enfoca en los problemas que de pronto no son tan frecuentes, pero que sí pueden ser muy graves, ¿cierto? Ahí es donde uno decide cómo manejarlos. Ténganlo presente eso, muchachos, para los ajustes que tengan de su trabajo. ¿Alguna duda con este cuadrante? ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Profe. Vale. Bueno, muchachos, hablemos de los objetivos. En todo proyecto, sea de investigación o no, nosotros nos vamos a encontrar siempre dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué marcan los objetivos, muchachos? ¿Quién me dice para qué sirve un objetivo general, por ejemplo? Para ver hacia dónde quiere ir una empresa, no, como su meta principal. Bueno, María, así como lo estás explicando, estoy pensando más en el proceso de planeación estratégica. Y está relacionado, aunque no necesariamente, porque, por ejemplo, las metas de una compañía, que fue la palabra que utilizaste, son a donde quiere llegar, pero muchas veces de esas metas son planteadas a largo plazo, ¿sí? O sea, como cosas que se consiguen con los años, con un cumplimiento de objetivos a más corto y mediano plazo. Cuando esos objetivos a corto y mediano plazo se van cumpliendo, ya nosotros le vamos apuntando es a que vamos llegando a esas metas, ¿cierto? En el lenguaje que se suele utilizar para planeación estratégica, hay una diferencia sutil entre lo que es un objetivo y lo que es una meta. Sin embargo, te entiendo perfectamente la idea en este caso porque nosotros con el proyecto lo que queremos o con el objetivo general, nosotros queremos decir es a dónde queremos llegar y eso eventualmente pues es una meta, ¿cierto? La diferencia con lo que estás diciendo, y lo aclaro, es que los objetivos se traducen en el más corto plazo, ¿sí? Por eso los planteamos en el marco de un proyecto. Un proyecto es algo que yo planeo realizar y que cuando ya se ejecuta, yo tendría que mostrar en la ejecución que cumplí lo que planteé en el objetivo general y que cumplí lo que planteé en los objetivos específicos, si el proyecto fue plenamente exitoso, si no, entonces mostrar hasta dónde se llegó con respecto al objetivo o a los objetivos que se habían planteado, ¿sí? No sé si me hice entender un poco ahí, María.
Sí, profe, sí, ya te entendí. Muchas gracias. Sí, lo que quería señalarte era que en una empresa había metas de largo plazo que no necesariamente eran con respecto al objetivo. Por ejemplo, la la visión de una empresa no sería un objetivo general propiamente, porque el objetivo general es más concreto, mientras que, por ejemplo, la visión es hacia dónde quiere apuntar la empresa, pero como una visión de largo plazo, de futuro, algo que la guía con respecto a todo lo que hace. Para llegar a eso, a esa visión, una empresa puede desarrollar proyectos y entre esos tener alcances mucho más delimitados. Por ejemplo, una visión puede ser líderes en el mercado, ¿cierto? Un objetivo general, por ejemplo, sería dominar las ventas durante el año 2019, ¿cierto? Este es mucho más aterrizado y cercano a lo que podría realizarse en el marco del año 2019. Lo otro ya es lo que significaría la conquista continuada de ese mercado durante todos los años consecutivos, ¿vale? Pero sí, plantea básicamente a dónde queremos llegar con el proyecto. Es muy importante, muchachos, en la redacción de objetivos, que ustedes no pierdan de vista la viabilidad de lo que se quieren proponer. No se pueden poner objetivos demasiado ambiciosos porque entonces no los van a poder cumplir si no disponen de tanto tiempo. Una de las observaciones que les hice a varios grupos en la vez pasada es que quieren resolver el mundo en un mes y no podemos, no tenemos forma. Entonces hay que mirar cómo planteamos el proyecto, que si bien no arreglemos el mundo en un mes, si aportemos desde lo micro, desde lo que nosotros podemos realizar a la problemática macro que nosotros estamos planteando. Yo hace 8 días les di un ejemplo de unos estudiantes que inicialmente les preocupaba el tema del aire en Medellín. No en este núcleo, en otro. Es un tema recurrente porque las personas que vienen en Medellín se dan cuenta que hace muchos años se viene preocupando, viene existiendo una preocupación alta, perdón. Estoy saliendo de una enfermedad que tuve la semana pasada, entonces tengo la voz un poquitico maluca todavía. Pero les contaba que es un tema recurrente por todo lo que ustedes escuchan en las noticias, el tema del aire, de la calidad del aire en Medellín. Entonces, ellos inicialmente se preocuparon por eso. Yo les dije, ustedes no pueden resolver un tema que ni siquiera ha podido resolver la alcaldía y menos en tan poco tiempo. Y lo que hicieron fue muy audaz. Dijeron, listo, si no podemos resolver el problema del aire en Medellín, ¿cómo contribuimos desde lo que podemos? Y lo que hicieron fue un programa de incentivo del uso de la bicicleta en una organización en la cual trabajaban. De hecho, era una entidad de servicio público y montaron todo el programa para dar incentivos a las personas que quisieran irse en bicicleta para el trabajo. Eso no resolvía el problema del aire en Medellín de ninguna manera, pero desde lo que estaba haciendo, desde lo que ellos proponían para esa organización, haciendo que unas personas dejaran de usar tan seguido el automóvil, ya estaban apuntándole al problema macro. Entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Si tienen un problema macro, cómo ustedes se van a plantear unos objetivos que sean alcanzables dentro de lo que tenemos en este proyecto para que ese problema quede resuelto. Listo. Por eso un error muy frecuente, pero muy frecuente cuando la gente realiza proyectos, cuando está realizando una tesis, es que se plantean unos objetivos así súper grandes y cuando llegan a la ejecución no los pueden alcanzar y entonces pasa, muchachos, que a uno le evalúan los proyectos con base en el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si uno mismo se puso la vara demasiado alta, con esa misma vara lo van a juzgar a uno. Entonces, en los objetivos, lo difícil de la redacción de los objetivos no estriba tanto en que uno no sepa redactarlos, sino que los objetivos sean aterrizados dentro de lo que el proyecto, dentro de la viabilidad del proyecto, ¿vale? Entonces, esos objetivos
marcan entonces nuestra meta. Vamos a hacer una pequeña claridad con respecto a este tema. Nosotros podemos plantear en un proyecto objetivos prácticos, objetivos investigativos. ¿Quién me dice cuál de estos nosotros estamos planteando en nuestro proyecto, en, en nuestro objetivo general? Objetivos prácticos, objetivos investigativos. Fíjense los ejemplos, muchachos, y díganme cuál sería el objetivo que podría ser acorde a lo que nosotros estamos planteando en este núcleo. El objetivo investigativo. El objetivo investigativo, lo dijo Caterine. Sí, yo. Ya te reconozco la voz. Que es que en este momento en Bueno. pantalla no veo a todos. Ok, entonces tengo que mover el mouse para saber quién habló. Bueno, sí, uno diría, este es un núcleo de investigación, pues por lo tanto nuestro objetivo es de carácter investigativo, ¿cierto? Pero realmente Pero no. yo lo digo, es más por el fin o la meta, porque pues sí, se pretende como llegar a una meta ante un proyecto. Claro, No, en los dos se quiere llegar a una meta. Los dos hablan de una meta, estos dos objetivos. pero Pero ese es por medio de la investigación. claro, pero nosotros tenemos una particularidad, Caterine, y es que nuestro proyecto no es de investigación pura, en este sentido. Nosotros no queremos saber solo cómo se comporta la realidad, no queremos solo describirla, no solo queremos explicarla, que eso es lo que suele hacer la investigación o la ciencia, estudiar la realidad para entender cuáles son las leyes que la rigen, cómo se comporta, describirla. Eso es lo que hacen en sentido estricto las ciencias. Nosotros queremos utilizar algunos de esos elementos de la investigación, pero nosotros tenemos que resolver algo, ¿cierto? Resolver el problema. Tenemos unos objetivos prácticos. Por lo tanto, el tipo de objetivo que nosotros vamos a fundamentar en nuestro proyecto tiene que ver es más con un objetivo de carácter práctico. Sin embargo, Caterine, no quiere decir que estos objetivos no estén relacionados. Veamos este ejemplo que yo les traigo en la diapositiva. Por ejemplo, un objetivo investigativo sería Profe, determinar. Sí, sería de pronto como desarrollar habilidades para desarrollar entender una problemática. exactamente. Eso es lo que nosotros queremos hacer en todo este núcleo. Tomar esos elementos de la investigación para resolver problemas de carácter empresarial, ¿cierto? O social o ambiental, ¿cierto? Desde lo que es nuestra profesión. Pero fíjense, muchachos, en el ejemplo y se van a dar cuenta que este objetivo lo que quiere saber es determinar si es factible exportar carne por el canal de Urabá, mientras que este quiere incrementar las exportaciones por ese canal, ¿sí? La diferencia de este con este es que este objetivo investigativo, para cumplirse, solo tiene que determinar si es factible o no que se pueda exportar por ahí. O sea, este objetivo llega hasta determinar, hasta alcanzar ese conocimiento necesario frente a si es factible o no, porque esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan factible es exportar carne bovina por el Urabá, ¿cierto? Entonces se hace toda la investigación y se mostrarán, qué sé yo, con una metodología financiera, de infraestructura, de mercado, si es posible hacerlo por ahí. Llego hasta el conocimiento que obtengo frente a esa pregunta. Pero si yo me voy al objetivo práctico, lo que yo quiero lograr es incrementar las exportaciones por ahí, ¿sí? O sea, hay algo que yo tangiblemente tengo que mostrar. Como nuestro núcleo o nuestro trabajo de aplicación busca que nosotros solucionemos el problema, nuestro objetivo tiene que ser práctico, ¿sí? No solo investigativo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuáles son los objetivos investigativos? Determinar las causas de la baja en las ventas en la empresa de Pepito Pérez.
Mientras que como objetivo práctico lo que puedo tener es aumentar las ventas en la compañía Pepito Pérez. Al final, este objetivo lo que me va a pedir es que yo tenga una propuesta que me permita lograr esto. Ahora bien, retomando la idea que yo les decía ahorita, estos objetivos no es que estén alejados. ¿Por qué? Porque es necesariamente, muchachos, para yo alcanzar el objetivo práctico, hay un objetivo investigativo siempre que está subyacente, aunque a mí no me esté preocupando de manera central. Por ejemplo, si una empresa quiere incrementar las exportaciones de carne bovina por la zona del Canal de Urabá, seguramente una de las cosas que tuvo que lograr fue esto, determinar si era factible. ¿Se entiende? Muchachos, ¿se entiende eso último? Aunque estos son dos tipos de objetivos, están muy relacionados, porque de alguna manera uno me lleva al otro. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe, está claro. Entonces, muchachos, en el objetivo que presenten hoy, fíjense que ustedes realmente me están hablando de qué es lo que quieren lograr con respecto a la organización que están trabajando, con respecto a la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Qué es lo que ustedes quieren solucionar? Entonces, de alguna manera, ese objetivo lo van a tener que conectar con la pregunta y lo van a tener que conectar con el problema, ¿cierto? De lo que hablaron en el problema. Es que el problema de la compañía es que está perdiendo clientes, entonces el objetivo tendría que ser, ¿cierto? Cómo retener esos clientes o cómo evitar que se estén perdiendo, ¿sí? Perdón, la pregunta, y lo redacté como pregunta. Entonces, el objetivo tendría que ser determinar las estrategias necesarias de la compañía para generar retención de clientes o generar fidelización de clientes o captar nuevos clientes potenciales, ¿cierto? Pero el objetivo tiene que hablar de lo que nosotros prácticamente o de manera práctica queremos lograr en el trabajo. De acá, muchachos, ustedes ya se están anticipando a la solución, a la propuesta de solución que van a hacer, porque yo lo que voy a evaluar es la solución que ustedes proponen, si es coherente con el objetivo general que ustedes se plantearon y si ese objetivo es coherente a su vez con el problema que pretendieron resolver. ¿Vale? Por ejemplo, en uno de los grupos, no recuerdo en cuál, la pregunta que plantearon era, era algo así como determinar eh, cuáles son los problemas psicológicos que se están presentando en una empresa por los casos de abuso laboral, ¿cierto? Algo así. Cuando yo evalúo esa pregunta, pues me doy cuenta que esa pregunta solo quiere saber al final cuáles son esos efectos psicológicos, ¿cierto? Pero no me está hablando de qué es lo que yo quiero resolver. Ahora, si ya a partir de una pregunta como esa, yo planteo que lo que yo quiero es disminuir el índice de abuso laboral, eso es una cosa, eso ya me está hablando de un objetivo práctico que yo quiero resolver, de quitar el problema del abuso laboral. O si yo lo que quiero hacer es crear un programa de detección temprana de abuso laboral, eso ya me está hablando también de algo práctico que yo quiero lograr en esta organización. Pero no podemos perder de vista que no solo queremos conocer la realidad, sino que queremos intervenirla con miras a transformarla. Es lo que nosotros, lo que nos marca o lo que marca una diferencia entre por qué nos aproximamos a la investigación desde el ejercicio profesional que nosotros estamos realizando. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Por nosotros, realmente muchachos, les comento, nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer investigación pura.
O sea, una investigación sencilla le puede llevar a uno un año. Pero los problemas empresariales no dan tanto tiempo para que nosotros los estudiemos un año y después de eso encontremos la mejor manera de resolverlos. Entonces nos toca un punto intermedio, tomar unos elementos de la investigación, pero generando soluciones al ritmo en que nos las van demandando las organizaciones. Cuando ya sí son metas de más largo plazo, esa incompatibilidad en los ritmos de cómo funciona la investigación y cómo funciona la empresa se logra a través de las alianzas. Por ejemplo, las empresas que generan mucha innovación generan alianzas con centros de investigación. Entonces, estos centros de investigación pueden pasar años investigando un tema hasta que llega el momento en donde generan patentes que son comercializables por parte de las empresas que las financiaron. La empresa sigue funcionando a su ritmo, ¿cierto? No espera que allá ya le generen los resultados, pero cuando esos centros de investigación logran resultados, pues eso se traslada a las empresas o a la empresa que los financió y obviamente eso le genera unos rendimientos en las utilidades grandísimos que hicieron que fuera rentable pasar tantos años esperando a que esas investigaciones fueran fructíferas, ¿cierto? La empresa misma no tuvo que resolver el ritmo de la investigación, lo resolvían a través de una alianza. Es como una de las maneras en que eso puede funcionar. Hay otras organizaciones que destinan departamentos especializados a I+D, ¿cierto? A investigación y desarrollo. Entonces son departamentos especializados que siguen una línea con la cual la empresa busca explorar nuevos mercados, pero el resto de la organización sigue atendiendo al mercado al ritmo en que el mercado se lo demanda, ¿cierto? Cuando ya resulta algo en esas áreas especializadas, pues eso ya se traslada a las otras áreas de la organización para comercializarlo o generar bienes y servicios a partir de eso, ¿cierto? Entonces, eso grosso modo lo que es la relación entre esa investigación y las empresas. En nuestro caso nos toca resolverlo en un mes, entonces tomamos son unos elementos para nosotros finalmente generar con ellos soluciones prácticas acordes al contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. Listo. Tengan presente algunas cosas para que redacten los objetivos. Los verbos que utilizan, por ejemplo, eviten utilizar estos verbos que les pongo en esa primera parte de la diapositiva. Eso está también en el material del campus, pero aquí se los, mm, se los reitero. Estos verbos de arriba, eviten ponerlos porque el significado que tienen es muy subjetivo, ¿sí? Profe, discúlpeme, pero la Sí. diapositiva no se ve. ¿No se ve la diapositiva? Sí, profe, eso mismo le iba a decir, no se está viendo. ¿Y qué están viendo en este momento? No se ve la diapositiva. Pues nada, La profe. plataforma del CEIPA, dice foros y debates. muchachos, y yo todo el rato hablando y mostrándoles cosas aquí y ustedes no me dijeron. Yo todo el rato les estaba mostrando, ay. Profe, yo le escribí y usted no me prestó atención. Lo que pasa es que como tengo desarrollada la diapositiva, la diapositiva, no veo el chat, no me sale la, Ahora sí. ay muchachos, vean ustedes cómo hacían para entender eso. Esto a veces no se entiende ni mostrándole la imagen y ustedes imaginándose toda la información. Tenga piedad. Porque usted lo supo explicar. Ok, pero el cuadrante al menos sí lo vieron, o no, eso tampoco lo vieron. Nada, profe, nada. Pero este sí lo habían visto. No. Ah, bueno. Bueno, muchachos. Yo igual les voy a colgar la plataforma, esta presentación en la plataforma, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, miren, esos eran los objetivos. El objetivo investigativo, el objetivo práctico. Listo. Entonces, bueno, ahora sí. Ahí sí lo ven.
chicos. Aquí sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ahí Sí, profe. Listo, en la parte de arriba, estos verbos eviten utilizarlos para la redacción de objetivos. Aquí y en cualquier proyecto que ustedes realicen, muchachos. Listo. En cualquier proyecto que ustedes realicen, siempre eviten poner estos verbos de arriba. ¿Por qué? Porque estos verbos tienen un significado que cualquiera lo puede entender de cualquier manera. Por ejemplo, todas las investigaciones quieren conocer algo de la realidad, por eso son investigaciones, ¿cierto? Pero es muy diferente si yo quiero conocer la realidad para analizarla o si la quiero conocer solo para describirla. Estos verbos de aquí abajo, muchachos, son mucho más precisos para yo para yo indicar qué es lo que yo realmente quiero hacer en el marco de mi proyecto, ¿sí? Esto, muchachos, no solo para el núcleo de investigación. Esta tablita que está en la diapositiva, ténganla presente para cualquier proyecto que ustedes tengan que realizar. Esos son los verbos que se suelen utilizar para mostrar qué es lo que queremos lograr. Entonces, aquí hay una clasificación, ya dependiendo de qué es lo que ustedes necesiten, pues pueden buscar ahí todas las opciones que, que pueden, eh, que pueden tener para que les quede bien redactado. Sí, hay verbos que son solo de conocimiento, hay unos que son de comprensión, hay unos que son de aplicación, ¿cierto? Otros que son de análisis, bueno, etcétera. Si yo, por ejemplo, digo, muchachos, que yo quiero evaluar algo, ¿cierto? Ese evaluar está aludiendo a un significado mucho más preciso que si yo simplemente dijera que quiero saber, ¿cierto? Muy distinto decir que yo quiero saber cómo cómo es el desempeño académico de los estudiantes, a que si yo digo que yo quiero evaluar cómo es el desempeño académico de los estudiantes. Lo segundo me está implicando necesariamente que yo tengo que realizar unas mediciones para poder mirar si ese desempeño académico es bueno o no. Mientras que cuando yo digo que quiero saber, ese saber puede entenderse también como que yo simplemente quiero describir cómo es su desempeño académico, pero no necesariamente evaluarlo. ¿Vale? Los objetivos generales, muchachos, son cortos y precisos. Les digo, un objetivo en general no les debería llevar más allá de 2 o 3 renglones máximo. Entonces, esto, por ejemplo, es un objetivo general que tiene problemas en su formulación. Primer aspecto que habría que señalar aquí es que el objetivo es muy largo, ¿cierto? Esto es un objetivo demasiado largo. Entonces, cuando yo me extiendo demasiado en explicar el objetivo, puede ser que no tenga claro qué es lo que quiero lograr. Por eso es que tiene que ser tan preciso, porque yo tengo que tener un foco y tengo que determinar claramente a dónde es que quiero llegar. Si explico mucho, me voy perdiendo en el camino. ¿Qué otros problemas creen ustedes que puede tener este objetivo, aparte de ser extenso? Léanlo, analícenlo y me cuentan. Pues yo digo que el primero son los países, ¿El primero qué es, perdón? o es Europa o es Estados Unidos, pero los dos. Exactamente. El alcance es muy amplio. El alcance geográfico es muy amplio. ¿Sí? Y te voy a decir una cosa, incluso creo que ese objetivo, pensado solo para Estados Unidos, sería demasiado ambicioso. Esto tendría que ser, no sé, que usted sea la Organización Mundial del Comercio, una entidad supremamente poderosa, pues con muchos recursos para cumplir un objetivo de este tipo. Es demasiado ambicioso, ¿sí? ¿Qué otro problema le ven? El tiempo, profesor. Desde 2007 hasta ahora es muy amplio el campo para trabajar.
Exactamente, exactamente. Hay investigaciones que pueden tomar esos rangos de tiempo. Se puede hacer, en sentido estricto se podría hacer, ¿sí? Pero eso hay que evaluarlo siempre con el marco de viabilidad de todo proyecto. ¿Cuánto tiempo y recursos son los que yo tengo o de los cuales yo dispongo para nosotros poder llevar a cabo este proyecto? ¿Sí? Eh, Miren, les cuento una actividad que yo solía hacer en clase para explicar este asunto. Y es que le ponía a los estudiantes a hacer avioncitos de papel. Les decía, miren, necesito que hagan avioncitos de papel, deben cumplir estas características, ¿cierto? Y tienen 5 minutos para realizar los avioncitos. Cuando ya les daba las instrucciones, les ponía a los estudiantes, dígame cuántos avioncitos usted va a hacer, ¿cierto? O sea, que proyectaran el número de avioncitos. Muchos de ellos, digamos, ponían que querían hacer 20 avioncitos. Cuando arrancaba el tiempo, resulta que no habían acabado, no habían hecho sino como 3 o 4 dentro de lo que si cumplían las especificaciones que yo les había dado, ¿cierto? Al final, ¿cuál era la enseñanza de todo esto? ¿Qué tanto leíste el tiempo que disponías con respecto a lo que había que hacer para determinar qué tan viable era el compromiso que ibas a establecer con el número de avioncitos a realizar? Eso para ilustrarles la importancia que es que uno tenga presente la viabilidad del proyecto, ¿cierto? El alcance del mismo. Uno suele poner cosas demasiado ambiciosas y pierde de vista realmente qué es lo que puede ejecutar en el tiempo que dispone. Al final era una actividad bien, bien interesante. Tenía una segunda parte en donde otra vez tenían las mismas instrucciones con respecto a otro objeto, ¿cierto? Pero ya eran mucho más aterrizados en los compromisos, en lo que se comprometían a proyectar para poder cumplir con la, con la tarea, ¿cierto? Bueno, sin ir más, este objetivo, muchachos, tiene varios problemas, que ustedes ya mencionaron algunos, ¿sí? En las partes en rojo es donde existen los problemas. Se los recapitulo. Primero, hay 5 verbos en un solo enunciado. Un objetivo general debería tener solo uno, o cualquier objetivo debería tener solo uno. Aquí yo tengo establecer, saber, proponer, bajar, ayudar, no sé qué. Segundo, es muy extenso, ya lo habíamos dicho. Tercero, no es claro lo que quieren saber los investigadores. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, muchachos, aquí me está hablando de la crisis económica, luego pasa a los mercados financieros, que es algo que se deriva de la crisis económica, pero es un tema derivado. Luego me dice que esto también trabaja desempleo y ajusta con que quiere ayudar a las familias a subsistir. Si ustedes se fijan, este objetivo quiere salvar el mundo en un proyecto. Es demasiado ambicioso, ¿sí? El espacio geográfico del objeto de estudio es muy amplio, que eso ya lo había mencionado un compañero, y realmente hay varios temas en uno, ¿sí? Un objetivo de esta categoría, muchachos, es un objetivo más realizado. Entonces, adecúenlo, 2, 3 renglones y le sale el objetivo. Eso es básicamente lo que hay que entender con respecto a la redacción del objetivo general. Con los objetivos específicos se aplican varias de las reglas que anteriormente les señalé, ¿cierto? Los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo, siempre son concisos, ¿cierto? Y nos van a ayudar a, a delimitar qué es lo que queremos lograr en el trabajo. La diferencia de los objetivos generales con los específicos es que los específicos es aquello que yo tengo que hacer para poder lograr el objetivo general. Deben tener estas características, muchachos. El objetivo general debe ser concreto, tengo que alcanzarlo, o sea, al final del proyecto a mí me van a evaluar por el cumplimiento del objetivo general, los objetivos específicos, entonces
yo tengo que mostrar que lo alcancé, no me puedo poner la vara tan alta, puedo medir si eso se alcanzó o no, ¿cierto? Y deben reflejar una acción del investigador. Entonces vamos a suponer, muchachos, que mi objetivo general es aumentar la suficiencia en inglés de los estudiantes del CEIPA, en idioma inglés, ¿cierto? Un objetivo específico de ello podría ser aumentar la comprensión de lectora de textos escritos en inglés por parte de los estudiantes. Fíjense que la comprensión lectora es una parte de lo que tendría que hablar la suficiencia de una persona en otro idioma, ¿cierto? Es un objetivo que se desprende, que si yo lo logro le apunto al general, aunque no lo cumpla del todo. ¿Por qué? Porque necesitaría también otras cosas. ¿Qué otro objetivo podría ayudarme a cumplir el objetivo de que los estudiantes del CEIPA manejen mejor el idioma inglés? Aparte de que sepan leer y comprender textos sepan leer y comprender textos escritos en ese idioma. ¿Qué otro objetivo específico podría ser? ¿Usted entiende la pregunta? Si no, bueno. No ¿Están me la repite, pensando? por favor. Sí, mi objetivo general es aumentar la suficiencia en idioma inglés de los estudiantes del CEIPA. Y uno de los objetivos que yo quiero proponer en mi proyecto es que ellos sepan leer y comprender textos en ese idioma. Ese es mi objetivo específico. ¿Cuál otro podría ser un objetivo específico que le apunte al general? Hacer como más trabajos pues como poner trabajos en el idioma inglés para que se vayan como asociando al idioma. Pero eso sería una acción, eso no sería un objetivo. Acuérdate que un objetivo es lo que yo quiero lograr. Eso sería mediante qué lo podría lograr, pero no lo que yo quiero lograr. Entonces volvamos otra vez. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que los estudiantes manejen mejor el idioma inglés, ¿cierto? Objetivo para lograrlo, que sepan leer textos en ese idioma. Eso es una parte. Una persona que sepa leer textos en inglés maneja algo del idioma, pero no todo. ¿Qué más yo podría lograr para ese objetivo general? De pronto uno específico podría ser evaluar los conocimientos básicos de inglés del grupo para determinar el nivel. Bueno, podría ser, claro que sí. Como que uno de los objetivos específicos sea como mínimo a realizar un diagnóstico en qué están. Eso sí, como un Ese diagnóstico, objetivo, cómo están. exactamente, ese objetivo me sirve para llegar al general porque me está dando pauta en qué están, en cómo están, y luego a partir de eso yo podría desarrollar el proyecto o las acciones necesarias o el programa necesario para aumentar su suficiencia. Ese podría ser, ¿sí? ¿Cuál otro se les ocurre? Entonces, como equipo desarrollar actividades pedagógicas para que los estudiantes puedan asimilar mejor el. Pero fíjate que eso me está hablando de las acciones, del cómo yo lo haría, pero no de qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar. Aparte de leer textos en inglés, ¿qué más tendría que hacer una persona para que aumente la suficiencia en ese idioma? Entender el idioma, pues escucharlo, escucharlo, entenderlo. Ah, ok, entonces desarrollar habilidades de listening, ¿cierto? Podría ser otro objetivo. Una parte comprender textos, otra parte saber escuchar textos, desarrollar la capacidad de escuchar en dicho idioma, ¿sí? Todos esos objetivos que se nos pueden ocurrir nos deben apuntar siempre al objetivo general, pero deben ser concretos. Es decir, al final, si yo, por ejemplo, digo que uno de los objetivos específicos es que los estudiantes puedan leer textos en inglés, es porque yo
eventualmente voy a mostrar unos resultados que me muestren que en efecto los estudiantes pasaron de un estado en la capacidad de leer textos en inglés a otro. Es decir, deben ser concretos. Yo debo mostrar. Vean, los estudiantes tenían suficiencia en inglés en nivel 3 y pasaron a 3.5. ¿Sí? Yo tengo que poder mostrar que hubo un avance con respecto a ese objetivo. Si el proyecto fue exitoso, ¿cierto? Porque hay proyectos donde los objetivos no se cumplen y eso no está mal. Un proyecto, por ser proyecto, siempre también va a estar abocado al fracaso, ¿cierto? No siempre los resultados que se tienen son positivos y eso no está mal, ¿cierto? Eso hace parte de la dinámica de cualquier proyecto. Pero yo sí pero más allá de que se alcance o no, yo sí tendría que mirar en qué medida se pudo haber alcanzado y cómo yo muestro unos resultados medibles que me muestren que eso se logró, ¿sí? Entonces, por eso los objetivos no pueden ser tan gaseosos, no pueden ser tan, tan, un sinónimo de gaseoso, no pueden ser tan, que se me ocurre es otra palabra rara, no pueden ser tan inespecíficos, ¿sí? Tan poco concretos, porque yo tengo que mostrar si se alcanzaron o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el objetivo que ahorita habían sugerido de hacer un diagnóstico, que es un objetivo muy concreto, yo puedo mostrar que ese objetivo se alcanza. Profe, no se escucha. Se le fue la voz, profe. ¿Se fue la voz? Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Vale. Que, por ejemplo, en el caso de que ahorita nos mencionaba, creo que Caterine, que uno de los objetivos específicos fuera hacer un diagnóstico para saber en qué nivel de suficiencia tenían los estudiantes, yo podría mostrar que ese objetivo se alcanzó mostrando el diagnóstico, ¿cierto? Vean, los estudiantes estaban así o así dentro de los resultados del proyecto. Eso sería algo concreto, algo medible, ¿cierto? Algo que se puede mostrar que se realizó, ¿sí? Si yo digo que quiero que los estudiantes lean mejores textos, podría mirar los resultados de la evaluación en donde se muestra si hubo avances o no con respecto a que ellos comprendieran mejor textos escritos en ese idioma o con el ejemplo de la compañera, si ante pruebas de escucha ellos tenían mejor o peor suficiencia con respecto a lo que inicialmente mostraban, ¿cierto? Por eso los objetivos tienen que ser muy concretos. Aquí yo les tengo, por ejemplo, un objetivo de carácter práctico. Yo quiero que hagamos el ejercicio de mirar cuáles podrían ser los objetivos específicos que me permitan lograr ese objetivo general. Entonces, vamos a suponer que esto es una compañía que se llama Federal SAS y que esa compañía pues produce pan. Tiene un problema y el problema consiste en que le están demandando más pan del que la empresa puede producir y entonces el objetivo práctico que se plantearon fue aumentar la producción de pan. Si ustedes tuvieran que realizar los objetivos específicos que nos podrían ayudar a ese objetivo, a llegar a ese objetivo general, ¿qué se les ocurre que podríamos realizar? Piénsenlos. Incrementar la mano de obra. Incrementar la mano de obra. Pues mirar qué capacidad tenemos de producción. Sí, María, en efecto, aquí aquí les estoy dando un ejemplo que está descontextualizado, porque tendríamos que mirarlo en el marco de un problema, ¿cierto? Seguramente una de las cosas que tendríamos que realizar es evaluar precisamente qué capacidad de producción se tiene. Pero podría pasar, María, que desde la descripción del problema ese asunto ya se tenga resuelto. Entonces, si de pronto
Yo ya tengo resuelta esa información desde el diagnóstico del problema, no tendría que ponerlo como objetivo porque es algo que ya sé. ¿Sí? Pero vale lo que dices. ¿Qué objetivo está directamente relacionado con la producción? Por ejemplo, nos hablaron del aumento de la mano de obra. La mano de obra está en relación con la producción. ¿De quién fue ese aporte? De John. John. Mira, profe, ¿Está o no está en porque relación? yo digo que sí, porque si lo que se quiere es aumentar la producción y es porque en el momento no se está logrando, un objetivo puede ser aumentar la mano de obra para poder tener mayor producción. Exactamente. La mano, Otro claro, La Otro máquina. podría ser determinar la cantidad de panes actuales para mirar si hay progreso a la medida de que vaya pues sí aumentando. listo. Caterine, eso si en el planteamiento del problema no lo tendríamos resuelto. Pero si ustedes se fijan, un planteamiento del problema como mínimo tendría que haber abordado ya ese asunto. Saber en qué estaba la empresa. ¿Cierto? Pero es válida la opción que me dices porque aquí yo les estoy dando un problema les estoy mostrando un objetivo que está descontextualizado. O sea, no sabemos en detalle cómo se hizo la descripción del problema. Si en la descripción del problema eso no estuviera, como ahorita también se lo dije a María, entonces ese podría ser un objetivo válido. Listo. Retomando el ¿Qué otro objetivo. objetivo puede ser, por ejemplo, aumentar, no sé, comprar más materia prima para la producción, para poder aumentar la Exactamente. producción? Sí, pero como Exactamente. clasificar los insumos entre calidad y economía, ¿Cómo, perdón? clasificar los insumos que nos generen calidad y economía. Pero fíjate que, por ejemplo, en ese objetivo que tú estás planteando ahí, ya no salimos del problema, porque eso no necesariamente tiene que ver con el aumento de la producción. Pero si, por ejemplo, yo busco un proveedor que me dé más favorable, no puedo aumentar más la producción. Mm, Si yo que tengo te dé de pronto puedo buscar la harina más favorable de y maíz, producir más pan con menos recursos. podría ser. Ah, ok, desde ese punto de vista sí suena muchísimo más lógico, porque va a tener más disposición de harina para generar más pan, porque la conseguía a un precio menor. Sí, Sí, de pronto la puedo conseguir a más favorable de pronto en otra parte. Entonces, esos son como los insumos que de pronto puedo clasificar. ya lo que me quedó sonando fue como mencionaste, el tema de calidad. Entonces fue por eso que me confundí, ¿cierto? Que no te entendía bien la idea. Sí, Ya, exactamente. Ahora bien, muchachos, los objetivos específicos no nos quedan así tan cortos, o sea, tampoco, por ejemplo, un objetivo específico, por decir, aumentar la mano de obra y decir que eso ya es un objetivo, no está bien redactado. Siempre debo mencionar, por ejemplo, a la compañía para la que para la que le voy a realizar y darle algún detalle a eso, porque cualquiera puede aumentar la mano de obra como una acción que se tendría que lograr en el marco de un proyecto. Pero eventualmente tenga muchísimo más sentido también es determinar si esa si el problema requiere o no que se aumente la mano de obra dentro de las condiciones en las que está funcionando la compañía. Entonces, por ejemplo, más que aumentar la mano de obra, yo plantearía un objetivo con determinar eh, le- eh, cómo reorganizar el proceso productivo para la compañía. Es decir, que tiene que ver no tanto con traer más personas, sino con mirar si la manera como está funcionando en ese momento es la más eficiente o no, ¿cierto? Y a partir de determinar
si es la más eficiente o no, poder mirar si es necesario contratar a más personas o con el personal que ya dispongo poder producir más, ¿cierto? Obviamente sin que signifique eso sobrecargar a las personas de trabajo, ¿cierto? Por decir algo, que era lo que solían hacer a veces muchas empresas, que en los procesos de reingeniería lo que hacían era que el trabajo que hacían 100, luego lo hacen 80 y se dan cuenta que podían producir, pero a costa de sobrecargar a los que ya estaban, ¿cierto? Pero bueno, lo valioso de esos aportes que ustedes están realizando, muchachos, es que todos ellos estaban en relación con la producción, ¿cierto? O sea, realmente le apuntaban a cómo, a qué cosas se tendrían que lograr en la organización para que al final eso nos tradujera o se tradujera en el aumento de la producción de pan. Por ejemplo, otro objetivo específico que podría ser valioso para este ejemplo podría ser hacer inversiones en nuevas maquinarias, ¿sí? O sea, inversiones en tecnología que nos permitieran también ser más eficientes en el proceso productivo, ¿sí? Y eso redundara en el aumento de la producción de pan también. O eventualmente también hacer inversiones en la capacitación de los empleados que eventualmente se traduzcan en que estos puedan producir mayor cantidad de pan porque conocen procesos productivos que resultan o están entrenados en procesos productivos que terminan siendo más eficientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué no podría ser un objetivo específico para este ejemplo, para este objetivo general? Por ejemplo, lo que tenga que ver con acciones comerciales con respecto al mercado. Porque en este caso, la empresa lo que quiere es aumentar la producción, no ganar participación en el mercado. Si, por ejemplo, yo generara un objetivo que estuviera más enfocado al mercado, estaría perdiendo de vista cuál es el objetivo inicial que yo me estoy planteando en este trabajo o en este proyecto. ¿Se entiende eso? Sí, es hacerlo como más afín al mismo objetivo general, no como expandirse. Exactamente. Sí. Por ejemplo, un objetivo específico, realizar inversiones en publicidad para la compañía federal SAS, ¿cierto? El problema no era de mercado, el problema era de producción. Entonces, ese objetivo específico se me estaría saliendo del ámbito de lo que yo quiero lograr con el objetivo general. Es un cuidado que ustedes deben tener, muchachos, siempre que planteen los objetivos. Plantéenlos que esos objetivos estén en relación con algo que usted quiera saber para lograr ese objetivo general o con algo que usted tiene que hacer o que tiene que lograr, perdón, para también lograr ese objetivo general. ¿Qué cosas yo tengo que lograr mucho más específicas que todas ellas en conjunto me lleven al objetivo general? Ah, realicé inversiones en maquinaria para hacer más eficiente la producción de pan. La maquinaria por sí sola no es suficiente o el elemento de la maquinaria no es suficiente para aumentar la producción de pan, pero es un elemento que le apunta. ¿Cuáles son esas otras cosas que yo tendría que lograr para finalmente cumplir ese objetivo? Entonces, aquí les dejo una pequeña síntesis, muchachos, que nos resumen todo esto que hemos visto. Entonces, el objetivo general siempre se desprende de la pregunta, siempre está muy en relación con la pregunta. Ustedes redactaron preguntas, la mayoría de grupos redactó preguntas muy claras, que eran preguntas que tenían que ver con cómo, de qué manera, y a continuación mostraban cuál es la situación que querían resolver. Si yo tengo clara la pregunta, realmente el objetivo lo voy a tener también bastante claro. Si mi pregunta de investigación, por ejemplo, fue cómo aumentar las ventas de la compañía federal SAS, ¿cierto? Mi objetivo general es aumentar las ventas de las compañías federal SAS.
Suena redundante, muchachos, pero en los proyectos, en este tipo de proyectos, una cierta redundancia entre los aspectos del proyecto es positiva. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene muy claro el foco a donde quiere llegar. Listo. Siempre los objetivos generales se redactan con un verbo en infinitivo y el objetivo general es corto y concreto. No vayan a poner un mamotreto, muchachos. 2 o 3 renglones máximo es la extensión que debería tener cualquier tipo de objetivo en cualquier tipo de proyecto. ¿Listo? Los objetivos específicos entonces deben ser concretos, alcanzables y medibles. Yo tengo que mostrar que en efecto se alcanzaron, ¿cierto? O se lograron en cierta medida. En nuestro caso, muchachos, nuestro proyecto se queda en la elaboración de una propuesta. Nosotros no llegamos a la fase de ejecución porque obviamente no tenemos tiempo, pero sí yo voy a mirar que esos objetivos sean muy aterrizados con respecto a al marco de lo que va a ser su propuesta como tal. Y por último, y esto sí no lo había mencionado, vamos a evitar siempre poner como objetivos específicos acciones que de pronto resulten obvias dentro de la realización del proyecto. Profe, qué pena. Por el chat están preguntando es que si hay un máximo o mínimo de objetivos. No, gracias por la pregunta. Sí, ya iba a mirar esto, ya iba a responder lo del chat, pero gracias por el aporte. Ya voy hacia eso. Entonces, les decía aquí que uno no pone como objetivos acciones que resulten obvias. Vamos a suponer que vamos a decir este objetivo, este que estábamos trabajando. Objetivo específico final, ¿cierto? El último objetivo específico es mostrar los resultados a la gerencia de la empresa para ver si los aprueba o no, ¿cierto? Ese último objetivo específico de alguna manera se sobreentiende. Si yo voy a realizar un proyecto de este tipo, es porque la gerencia va a estar enterada de ese proyecto y porque va a conocer si se ejecuta o no, ¿sí? Por lo tanto, poner que les tengo que comunicar eso es una acción que de alguna manera se sobreentiende, ¿sí? Vamos a llevarlo a un caso meramente académico para que me lo entiendan mejor. Que ustedes estuvieran haciendo un trabajo de grado y que pusieran como objetivo específico mandar el trabajo a la plataforma. Obviamente, ustedes para lograr todo su trabajo tienen que mandar, o para lograr el objetivo con el cual hicieron ese trabajo, que es graduarse, lo tienen que presentar y mandar a la plataforma. Pero esa acción se sobreentiende tanto que es innecesaria ponerla. ¿Listo? Entonces, mucho ojo, muchachos, con poner como objetivos específicos acciones que de alguna manera se sobreentiendan. Un objetivo específico no es consultar bibliografía. Se sobreentiende que todo proyecto debe consultar bibliografía, debe consultar fuentes. Hacer revisión con normas APA. Todo proyecto como requisito debe hacer ese tipo de cosas. Entonces se sobreentiende, no es necesario poner. Con respecto a la extensión, muchachos, usualmente los objetivos específicos son entre 3 y 5. Pueden ser más, pero realmente les aconsejo que no sean más de 5 y como mínimo 3. Pero eso dependerá de las características que tenga su propio proyecto. Listo, no es más. ¿Qué extensión les llevaría esto en el trabajo, muchachos? Creo que media página o más de media página es mucho, dejando los espacios pues correspondientes, es mucho. Realmente los objetivos son una cosa mucho más concreta. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? Contigo y lo doy Marco. Marco Bueno, teórico. listo. ¿Qué van a hacer para el adelanto del marco conceptual? Este lo vamos a trabajar más dentro de 8 días porque se requiere tiempo. Pero ustedes lo que se les va a pedir en esta entrega es simplemente que lo adelante. ¿Qué van a hacer? Busquen cuáles conceptos que de pronto ustedes estén manejando en el trabajo
sea necesario definir para que se entienda mejor qué es lo que están entendiendo por esas palabras en el desarrollo del trabajo. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto de abuso laboral, ¿cierto? Y todo el tiempo hablo del abuso laboral, pero nunca me di a la tarea de saber exactamente qué es lo que se entiende por abuso laboral, ¿cierto? Entonces, en el marco referencial, yo me daría ese espacio para buscar en qué consiste el concepto como tal. Entonces, no es que busco eso en el diccionario, yo no voy a encontrar la definición de abuso laboral en el diccionario, sino que me tengo que ir a textos de gestión humana, de textos mucho más especializados, investigaciones que se han hecho sobre el tema, que nos digan claramente qué es lo que se entiende por abuso laboral, ¿cierto? Entonces, en esta primera entrega del marco referencial, les voy a pedir que ustedes traten de ahondar sobre esos conceptos cuyo significado no es tan claro en el marco en el que ustedes lo están trabajando. Digo esos conceptos que no son tan claros porque obviamente no vamos a definir conceptos generales que ya de alguna manera se entiendan bien. Supongamos que usted mencionó la palabra empresa en el marco de su trabajo. Es innecesario que usted defina qué es una empresa, eso no es central, pero de pronto sí sea necesario definir conceptos mucho más elaborados como qué es rotación de personal o qué se entiende por capacidad ociosa en una organización o que se entienda por calidad de vida laboral o, bueno, cualquiera de los temas que ustedes puedan estar trabajando en el marco de sus proyectos. Por ejemplo, así pensándolo desde el marco referencial, ¿qué ideas se les ocurren, qué términos, qué conceptos creen ustedes que podrían definir en el marco de su proyecto? Por ejemplo, en el proyecto del equipo número 1, hicimos definición, por ejemplo, de sistema de contabilidad libre y también de Excel contable. Qué bien. Esos estarían correctos. Estarían no solo correctos, sino muy pertinentes. Porque no todo el mundo los conoce, ¿cierto? Sí. No todo el mundo sabe exactamente en qué consisten esos conceptos. Y el marco referencial es uno de los espacios en los que eso se tendría que abordar. Sin embargo, Caterina y compañeros, yo quiero que en el marco referencial también hagamos otra cosa, pero eso se lo quiero explicar con más detalle dentro de 8 días, para que lo abordemos bien. Listo, pero este es apenas un adelanto de lo que es esta entrega. Listo, profe. Se fue la voz. Profesor. Profe, no se escucha. Hola. Hola. No. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, ¿Ahora sí? Sí, profe. sí. Ok. Fíjense, muchachos, bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar esto, que Lady nos dice que, que el concepto de rotación de inventarios, ese, por ejemplo, es un buen concepto, ¿cierto? ¿Qué se entiende por rotación de inventarios? Pero lo que sí les voy a pedir en ese marco referencial es que se fijen en la calidad de las fuentes. No Wikipedia, no definiciones de Wikipedia, no definiciones en los que ustedes no sepan quién es el autor de esa información. En la medida de lo posible busquen respaldo en fuentes académicas, en artículos de investigación, en artículos que estén respaldados por una universidad, o sea, que ustedes sepan que hay que hubo
un control crítico de esa información antes de que saliera a la luz pública. Es decir, para publicar en una revista académica, eso lo tuvieron que haber evaluado y garantizar la calidad de la información, si es una buena revista académica. Un blog no es una buena fuente porque yo no sé quién lo escribió y muchas veces el blog ni siquiera nos dice el autor y ni siquiera nos dice cuándo se publicó esa información. Entonces, ¿cómo yo garantizo la calidad de la información cuando ni siquiera sé si es actual o no, si es pertinente o no, si ni siquiera sé quién la escribió? Entonces, fíjense mucho en la calidad de las fuentes, muchachos. Una buena estrategia que yo les sugiero cuando busquen definiciones, cuando busquen conceptos, es que traten de buscarlos en documentos PDF. Normalmente las revistas académicas publican en sus textos en PDF y ustedes pueden encontrar muy buena información de forma libre en Internet. Déjenme, yo les muestro aquí eh, y ya vamos cerrando, que ya sé que ya está tardecito. Eh, eh, Vamos a mirar aquí. ¿Están viendo aquí la pantalla? Sí, Sí, sí. profe. Por ejemplo, aquí yo puse la palabra rotación de inventarios y le puse el PDF. Estoy haciendo la búsqueda en Google. Fíjense que yo puse la palabra entre comillas porque le estoy indicando al buscador que me busque la palabra concreta, ¿cierto? O sea, no que me busque rotación por una parte e inventarios por otra, sino que me busque exactamente páginas en donde aparezca rotación de inventarios, así tal cual yo lo estoy poniendo, ¿cierto? Entonces, y le puse PDF. Aquí, por ejemplo, encontré una página. Vamos a mirar qué tan buena es, que parece que define qué es la rotación de inventarios, pero vamos a ver qué tan buena es. Por ejemplo, esto se llama Observatorio de Economía Latinoamericana, tiene un código ISNN, parece que es de una revista académica que se llama Observatorio de Economía Latinoamericana o una publicación. Lo escribió Gastón Guillermo Suárez, nos dice que es docente, ¿cierto? Y aquí me muestra el texto. A ver, vamos a mirar. Yo lo que hago primero es mirar, es un artículo de contabilidad que trabaja la norma internacional de contabilidad, ¿cierto? Y nos dice que es una investigación, ¿cierto? Entonces este tipo de cosas ya me están sugiriendo que esto es un texto de una muy buena calidad, ¿cierto? Que no es un blog que escribió Pepito Pérez. Voy a buscar la definición de rotación aquí, le voy a dar control F. De hecho, el artículo se llama La rotación de inventario y su incidencia en el flujo de efectivo. Y vamos a mirar si este autor, antes de trabajar todo ese tema, trató de definir qué es una rotación de inventarios. Bueno, vean, por ejemplo, este artículo mostró los objetivos que desarrolló el autor. Ay, vamos a ver. Miren, por ejemplo, si ustedes se fijan,
aquí en este texto, el autor nos aclara que entiende por rotación de inventarios. Dice, la rotación de inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, y da unos ejemplos. Esta es la definición. Por ejemplo, Lady tendría buena parte o una parte de su marco referencial porque este autor definió ya qué es la rotación de inventarios. Ahora bien, yo no me quedo con la primera definición que encuentro. La idea es contrastarlo. Entonces, la idea es buscar de qué otra manera otros autores entienden el mismo concepto y a partir de ahí elaborar el concepto con base en lo que yo entiendo. Entonces, en el marco referencial, la idea no es que copien y peguen las definiciones, sino que las analicen para que ustedes decidan finalmente cómo es que van a entender esos conceptos en el marco de su trabajo. Listo. Siempre buscando muy buenas fuentes. Gracias, Lady, por tu ejemplo. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. No, profe, está claro. Bueno, muchachos, entonces entre hoy y mañana, los que alcance hoy, si no ya mañana termino, les realimento el video de la premuestra y estaré atento con algunos grupos. Si ustedes requieren que nos reunamos, que necesitan una asesoría, me comentan y podemos cuadrarla esta semana, listo. O sea, una asesoría personalizada por grupo, o sea, que nos reunamos así como estamos haciendo ahora, pero digamos ya no en el ánimo de hacer la videoconferencia, sino aclarar las dudas que ustedes tengan. Si requieren ese espacio, no es sino que me digan, la propuesta sería que lo hiciéramos en esta semana, en cualquiera de los horarios en los que nos solemos reunir. Me avisan con tiempo, ¿sí? Cuadramos entonces un encuentro por grupo para resolver eso, porque es muy importante que ya estando en la recta final, pues podamos conectarnos bien con los ajustes que ustedes deben realizar para esa entrega final. Listo. Me están comentando. Y por lo demás, muchachos, estaré pues muy atento a los proyectos que ustedes entreguen hoy. Y bueno, una feliz noche para todos. Feliz Igualmente, noche, profe, profe, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, muchachos, por la asistencia. Cuídense mucho y muchos éxitos. Que descansen mucho. Gracias. Adriana. Adriana. Adriana, ¿me escuchas? Señor, ¿Por qué se voló hace 8 días? Yo tenía un reclamito con usted. y me volé. Sí. Cuénteme, profe. No, te estoy preguntando en serio, que estabas al principio de la reunión y luego ya no te vi más. Profe, porque de que inicié la clase, qué pena, estaba como fuera de contexto, porque era de acuerdo pues con la entrevista y yo no la había leído, entonces me sentía como ahí, como perdida, más sin embargo yo me quedé como buen tiempo de asistencia. No, pero igual no te vayas en el encuentro. Por eso no fuiste la única que no lo había leído. Entonces, eché muy en Ah, falta tus aportes. ay, profe, no volverá a suceder. Bueno, Adriana, nos Bueno, veremos entonces señor. dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, señor, una feliz noche. Bueno, dale, Isabel, te espero. Cuéntame, Isabel. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, profe. A pedirle mil disculpas porque esta semana no me pude ingresar a la plataforma ya que tenía a mis dos bebés hospitalizados. Entonces, por eso es que no estaba muy activa. Me les dieron de alta apenas ayer, entonces apenas estoy como actualizándome con todo lo que ha montado esta semana. Ah, ok. ¿Con qué grupo Listo, estás igual trabajando? estuve con el grupo 2.
Igual estuve en contacto constante con ellos para mirar lo del video, pues ellos estaban como al tanto de toda la situación. Ok, Listo, pero en la vale. plataforma, profe, sí no tuve como acceso porque la verdad me quedaba un poquito complicado. Listo, darle con toda esta semana para que no te desconectes del proceso, ¿vale? Claro. Sí, profe, claro, ya me estoy colocando como al día con todo lo que subió con el foro que estaba comentando también. Ah, listo, genial. Listo, profe, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Isa. Hasta luego y feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Igualmente, que esté bien. Chao.